Buenas, buenas, aquí estamos nuevamente. Quien le habla, Abraham Blechman, junto con Ángeles Amat, que nos va a contar una de las cosas más interesantes de cómo esas influencias fueron deviniendo en este juego Fibonacci. Así que bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? Bien, acá segundo encuentro. Me encanta esto porque esto, como cápsulas de memoria, ¿no? Que lo bueno de contarlas es como una canción, ya está escrita, ya está dicha, entonces de alguna manera uno ya va teniendo archivo de tantos años de investigación, porque en realidad, si querés, fueron muchos años de investigación personal que se transformaron en profesional y que bueno, y hoy son un poco un combo, ¿no? De cuál es el juego de mi vida llevado a que como yo lo comprendí, entendí que había un método que podía ser traspolado, ¿no? A todos, porque en realidad lo que yo había desarrollado era un sistema, digamos, un sistema, un método de entender quién sos, en dónde estás, con quiénes naciste y para qué. Si la vida es un karma, quiero descubrir cuál es mi partida, cuál es mi karma, porque en definitiva el karma también tiene esta condición de que es una partida que empezó por una causa que uno desconoce, es una acción en otro lado puesta hoy en mi presente, ¿no? Entonces, Wow. y el ¿Siempre, Dharma siempre fuiste de es. investigar así o esto surgió a partir de este juego? No, en realidad sí, siempre fue muy curiosa. Yo, por ejemplo, no entendía cómo a la gente no le llamaba la atención que Mirta Legrand pase por el cable y llegue a mi tele. Es como que todo el mundo veía la tele y no decía, wow. Y para mí era, wow, ¿cómo es que pasa esa imagen a través de un cable y quizás por antena? O sea, para mí realmente me pasa hoy, ¿no? Que a mí me maravillaban esas cosas. Eh, Eso me hacía preguntas que hoy entiendo que nadie, que no era común que se hicieran. Y yo cuando hacía eso, ¿y por qué hay ángeles? No sé. Es como, no importa, la sensación no importa. A nadie le importaba lo que a mí me importaba o lo que yo miraba, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la introducción de la cápsula que hoy quiero dar, es la influencia que tuvo para mí Matías Di Stefano en mi vida, ¿no? Ay, a En ver, mi contanos, pensamiento, contanos. en mi Quién es desarrollo Matías? teórico. Bueno, Matías Di Stefano, ¿cómo lo conozco yo? Yo empiezo a trabajar en la clínica, ¿no? Y me doy cuenta que es como yo digo, hay cabezas Windows y cabezas Macintosh, ¿sí? Como dos procesadores de información y que tienen características comunes y ven la realidad de otra manera, ¿sí? Y que a su vez las cabezas Macintosh tenían ciertas recurrencias, ¿no? Eran zurdos o ambidiestros, ¿sí? Algunos tenían dislexia, ¿sí? Más, digamos, como diagnósticos así, ¿no? Tenían mucha sensibilidad auditiva, daban vuelta a los números y tenían un pensamiento, digamos, donde es como podían ver el fruto en el germen, porque la manera de mirar la realidad era mucho más estructural que es como tenían la posibilidad, yo le decía en ese momento, de dromear, ¿no? De salir de la realidad, mirarla desde afuera y tener esa perspectiva, lo cual le daba una capacidad diagnóstica mucho más amplia. A todo esto, yo tengo, digamos, yo fui diagnosticada de chica como disléxica, ¿sí? Yo no tenía registro en mí que era zurda, pero lo que pasa con el zurdo, que para un zurdo es más fácil ser derecho que para un derecho ser zurdo. Entonces, muchos zurdos en realidad quedan camuflados, ¿sí? Mm. Por biodecodificación, una vez que me hice, después estuve investigando otra investigación de cómo diagnosticar esto la lateralidad que tenés, porque es la manera en que procesa la información, ¿sí? Otra, leo un estudio que no se sabe por qué, los esquizofrénicos, gran parte son ambidiestros y no saben cuál es la, digamos, ¿no? Y así. Y empiezo toda esa investigación. Yo nunca había leído sobre niños índigo, ¿sí? Mm. Cuando empiezo en constelación, biodecodificación, que hay algo ahí que es distinto al paradigma que a mí me habían dado de creencias, Mm. ¿no? Entonces, bueno, empiezo como también meterme en este, es como cuando vos te metes en un mundo
te metes en un lenguaje que vos desconoces, ¿sí? Entonces son palabras que uno no conocía si no estás en ese mundo, ¿no? Entonces ¿Qué, cuando vos qué, entras al mundo, qué descubriste de los niños índigos? ¿Cómo conectaste con Matías Di Stefano? ¿Quién es Matías Di bueno, Stefano para el que no lo conoce? bueno, entonces ahí voy. Cuestión que me meto en Índigo y busco niños índigos, testimonios de adultos índigos, TUC, y ahí Matías Di Stefano, una entrevista que es una de las primeras entrevistas que le hicieron hace creo que más de 10 años, 14 años, en donde él se presenta como niño, como un niño índigo, ¿no? Y lo empiezo a escuchar, y lo empiezo a escuchar, y lo empiezo a escuchar. Yo ya te estoy hablando de hace 8 años, una cosa así. Lo empiezo a escuchar. Claro, lo empiezo a escuchar y digo, a ver, yo como psicóloga, lo que él estaba diciendo, ¿quién es Matías Di Stefano? Matías Di Stefano, él se nombra como un recordador, ¿sí? En donde él recuerda, él manifiesta que recuerda vidas pasadas y que en realidad él tiene, digamos, a partir de recordar, entiende que la condición humana y explica que la condición humana, ¿sí? Es como dice Jung también, no es que el hombre tiene una experiencia espiritual, sino que el espíritu tiene una experiencia humana. Y que él lo que empieza a manifestar que en realidad hay seres, ¿sí? Que tienen esta posibilidad más fácil de recordar, ¿no? Otros que no tanto, y que bueno, y que en definitiva recordar ya no de lo que digamos, no es, es lo que invierte radicalmente él, que para recordar no hay que ir a un libro de historia afuera, sino que hay que cerrar los ojos y abrir el libro de historia que tenemos adentro. ¿Sí? Wow, Cambia todo. ¿Sí? Cambia wow. todo. Y entonces, Porque ahí lo... Bien. y esa info, Perdón que estoy acelerada. Hoy tuve un día no, caótico. Si no, ustedes está supieran el perfecto, backstage que está fue perfecto. sentarme acá. Está Voy perfecto, respirando. pero yo algo conozco de Matías Di Stefano, pero por ahí alguien que está viendo esto dice, ¿y por qué Matías Di Stefano tiene que ver con el juego Fibonacci? ¿Qué conexión hay ahí? ¿Cómo llevó una cosa a la otra? ¿Por qué el caldo de cultivo y la investigación tiene que ver con Matías Di Stefano? ¿Y con qué de todo lo que él habla y dice y propone y escribe? Bueno, en principio entender que el juego Fibonacci es un poco la síntesis, no sé si es la síntesis, la tesis, ¿sí? De muchas piezas de un rompecabezas que se fueron construyendo para entender lo complejo que es el juego de la vida, para llevarlo a la estructura más simple de poder saber vos a través de tu propia autogestión, ¿sí? Un camino de autoconciencia. Y para ser autoconsciente tenemos que saber las partes que nos componen, ¿sí? Ujú. ¿Está? Como decir, yo tengo que analizar una computadora, tengo que saber las partes que la componen, el teclado, la electricidad, ¿sí? El LED, o Mm. sea, entonces cada una de estas cosas son parte para que vos después prendas la computadora y sepas qué es lo que tenés que analizar y depende qué parte. Si tengo roto el teclado, tengo que ir a un campo de análisis, distinto a si tengo un virus, ¿sí? En el software, ¿está? Entonces, Matías, así es como lo conozco. De alguna empiezo a escuchar a este personaje que habla de toda este paradigma, esta cosmovisión. Una cosmovisión, habla de la Atlántida, habla que recuerda la Atlántida. Por ejemplo, en ese momento para mí fue un flash que él menciona que los que tuvieron vidas en la Atlántida tienen sueños recurrentes con tsunamis, con ahogos y estas cosas, Mm. ¿no? Y yo justo venía trabajando en la clínica, hacía mi prediagnóstico de zurdo, ambidiestro, Macintosh, índigo, nada, digamos, como Sí, sí, viendo sí. estas personalidades que miraban la realidad desde un lugar distinto. Yo lo llamaba, yo me sentía en ese momento X-Men, como la película que yo era el de la silla de ruedas, el pelado que estaba, o sea, detectando a los mutantes, ¿no? También y entonces se encuentra un poco alguien que me da una cosmovisión de esto que éramos o que Claro, era, ¿sí? claro. Que yo podía percibir. Bueno, lo empiezo a escuchar, flipo con él, la verdad que, aparte también como psicóloga, o es una psicosis porque tiene un delirio, si eso, digamos, no es cierto, es un delirio.
Vos pensás que también yo como psicóloga empieza a ser muy disruptivo todas estas cosas. Porque acá de lo que se trata es que un psicólogo, digamos, en su posición de psicólogo, tiene la capacidad de diagnosticar entre la cordura y la locura, ¿sí? ¿Y qué se supone que es la locura? Los delirios. ¿Qué son los delirios? Una realidad que no existe, ¿sí? Y él habla de una realidad que no es tangible, pero no por eso no existe, digamos, es como el cable de Mirta Legrand, no sé qué hay en el medio, pero Mirta está de un lado al otro, o sea, pobre Mirta. Para los que no son de la Argentina, Mirta Legrand es un monumento nacional. Bueno, eh, entonces, El capítulo de hoy se eh, llama De Mirta Legrand a Matías Di Stefano, en un instante. yendo de la cámara a mi living, yendo del almuerzo a mi living. Bueno, contanos más de Matías Legrand. No, Bueno, hiciste vos puede ser que cuando te conocí me contaste sobre el camino del yo soy, todos unos escritos y todo un proceso como de un año, ¿no? En bueno, la época de pandemia. Háblame de eso un bien, poquito. bien. Entonces, 2019, ¿sí? Matías anuncia que larga un curso, un taller, yo no sabía que era demasiado bien, ¿sí? Sobre el camino del yo soy, ¿sí? Que íbamos a ir parte por parte desglosando un poco qué es ser humano en todas sus dimensiones, ¿sí? Bueno, cuestión que la verdad que yo no sabía bien a qué me metía. Resulta que en un curso que duraba un año, literalmente 365 días, donde todos los días teníamos un encuentro, digamos, era libre, gratuito, está en YouTube, todo el camino de Yo Soy, en su página, donde todos los días, ¿sí? Empezábamos, ahí empecé a entender, a leer un concepto, un aspecto, algo englobado o agrupado por los signos del zodíaco. Que a todo esto para mí antes la astrología era como para ti, ¿sí? Mm. O era un lenguaje, sí lo fui dando, pero era un lenguaje que no comprendía o no entendía demasiado bien para qué servía, porque yo en eso soy muy pragmática, en la vida cotidiana y mucho menos en una terapia, ¿sí? Entonces, para mí era un lenguaje que no interpretaba. Y lo que a mí me gustó mucho, me gusta mucho de Matías, que Matías es muy mental. Yo soy muy mental. O sea, yo tengo que comprender, yo creo que no veo cosas o lo que fuera, no porque no existan, porque mi desafío no es ver, es comprender, para que desde la comprensión uno acceda en todo caso, ¿sí? A esta mirada de eso más invisible, ¿sí? Pero que hace que las cosas visibles funcionen, básicamente. Porque acá lo que estamos hablando es una red invisible que sostiene lo que nosotros también somos. ¿Sí? Bien, entonces, empieza a hacer el curso. Entonces ahí empiezo a entender que lo que estábamos haciendo, que durante 30 días veíamos cada uno de los signos astrológicos. Pero también entendí que los signos astrológicos lo que representaban en realidad eran 12 pasos de un proceso evolutivo. ¿Sí? Wow. Yo los signos los veía como una recta, ¿sí? Yo ya venía trabajando y venía pensando mentalmente, José Luis Parise, ¿no? Estos pensadores, donde en realidad el tiempo no es lineal, el tiempo es circular, ¿sí? Justamente es una repetición. Ahí también dije, obvio, es obvio. Pero ¿cómo si la naturaleza, digamos, es cíclica? No por eso es igual. Eso es lo alucinante. La pregunta que uno se tiene que hacer, ¿qué es lo que se repite, qué es lo que no se repite? En todo caso, yo no puedo, digamos, evitar que los ciclos se repitan. Lo que sí puedo tomar conciencia para ver cómo me encuentra a mí en esa posición, ¿sí? Y ahí también empecé con el coaching, venía estudiando diferentes cosas donde me dije, acá de lo que se trata es del observador, ¿sí? Del observador que somos frente a nuestra realidad, ¿no? Y que cada uno tiene un observador diferente y que no es, o más allá que sea azaroso o no, que es otro nivel de conflicto, hay un lugar donde uno es un especialista dentro de los 365 días de un aspecto de qué implica eso, sería, ¿no? Entonces, lo que empezamos a trabajar y es esto. Bueno, no me preguntes, bueno, pandemia, fue la pandemia, ¿no? Entonces también me permitió, fue muy demandante, me permitió poder sostener esto, ¿no? Éramos más o menos 2.000, 3.000 personas todos los días sosteniendo, que era un Wow. curso, digamos, que era de una hora y media, porque la primera la explicación sobre el concepto, y ahí también me di cuenta de esto porque acá de lo que se trata es de la obra
¿no? Y es como Foucault, cuando habla de qué es un autor, qué es más importante, la obra o el autor, ¿no? Como si fuera un dilema y no como Mm, si fuera una condición, ¿sí? ¿Y Es una condición. y a qué Yo no conclusión puedo llegaste? hablar, ¿eh? ¿Y a qué Y conclusión que, a ver, llegaste? justamente, que el gran problema que tenemos es que nosotros pensamos que las dualidades se anulan, cuando en realidad las dualidades, ¿sí? Se analizan, qué es del autor y qué es de la obra. Porque la obra de Matías, si no fuera, digamos, de un ser humano cualunque, no sé, digamos, podríamos decir que es, digamos, que es un académico de 84 años, pero Matías con 33 años habló de conceptos tan específicos que es imposible que él lo haya estudiado en la 3D. Entonces ahí te demuestra que la información viene de adentro. ¿Sí? Mm. ¿Y Es como cuando vos ves un cómo, nene cómo siguió de 4 años influenciando? tocar el piano. ¿Cómo? Es como cuando vos ves un nene en TikTok con 4 años tocar un piano. Es imposible. ¿De dónde viene esa información? La tiene adentro. ¿Sí? Wow. Qué loco. ¿Y cómo siguió influenciando tu investigación, ese proceso? Bueno, conclusión, hago los 365 días, ¿sí? Como buena capricorniana, también en facultad, tengo que hacer un cuadro sinóptico de esto, porque era un montón de términos en una lista y lo alucinante es que se podían sistematizar, porque vos tenías 12 ramas de 30 días cada una, con 10 días del plano mental, 10 días del plano emocional, 10 días del plano físico, y dije, esto lo tengo que sistematizar. Claro, Entonces, encontraste un cuando patrón, armo, encontraste algo que conectaba. exactamente, exacto. Y aparte empecé a jugar con la fecha de nacimiento. Y digo, ¿y qué pasa si cada uno no nace en una rama, en un concepto? Digo rama porque a ver si lo puedo, después mostramos en algún lugar bien. Ay, dale, Pero dale. fíjate, en chiquito, ¿sí? Lo que fue el cuadro sinóptico, ¿sí? Puse las 12 ramas, donde cada rama, y para que vean, en cada rama hay una palabra, Ah, ¿sí? mirá. Wow. Entonces dije, bueno, yo nací el 21 de marzo, yo soy, digamos, del signo de Aries, en los 30 aspectos de Aries, soy el número 21, ¿no? Y empecé a jugar con eso. Entonces a los pacientes cuando venían les preguntaba, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? TUC. Y empecé también O a sea, entender que esto de que empezaste a utilizar tu clínica de consulta psicológica para experimentar y para jugar con este nuevo descubrimiento que estabas teniendo. yo lo que empecé, sí, absolutamente. Creo que esta fue, bueno, cuando aprendí biodecodificación, biodecodifiqué a todos. Cuando probé la constelación, constelaba a todos. Es como, pero ¿qué es lo que a mí me pasaba? Es como decir, yo en ese sentido no soy una especialista de algo. Justamente mi juego y mi trabajo, digamos, profesional fue conocer un poco a todas las cosas que iban habiendo, ¿no? Para ver en qué me nutrían para lo que es hoy el juego, ¿sí? Es como cuando te conocí a vos y me diste el dato Fibonacci, que yo tenía uno, pero me faltaba la diagonal, Mm. ¿sí? Es como, es esto, es entender que Dios no juega con los dados y si no hay azar, la pregunta es cuál es la regla, ¿sí? Entonces, Wow, y wow. empecé a ver qué es esto, que Ya después, sabemos que ojo, Dios juega Fibonacci, ya vamos a llegar a ese momento. Vamos a hablar de esto. Dios absolutamente. juega Fibonacci, está clarísimo. Es así. Y lo alucinante de esto es entender, ¿no? Que realmente en esto hay perfección. Es como otra de las preguntas que yo me hacía cuando era chica. Digo, wow, como todo estaba, como la mosca servía, cómo servía el mosquito. Es como decir, y si uno se caía en un quilombo, si las ranas desaparecían, nos iban a invadir los insectos. Es como esta Claro. cosa, ¿no?
de entender que todos estábamos unidos de una u otra manera, ¿sí? Y que esa unión era tan exacta, tan perfecta, que realmente en principio a mí me maravillaba, ¿sí? Y Mira, cuando uno empieza a encontrar estas cosas, decís, wow, ¿no? Obviamente que después empieza a aparecer toda la cuestión, ¿no? De ¿por qué? ¿Qué pasó? Es como Papá Noel no existe, ¿no? ¿Por qué nos dijeron otra cosa distinta? ¿Por qué no nos enseñaron a conocernos desde adentro? ¿Por qué no nos dijeron de estas herramientas? Porque, a ver, la astrología, yo, digamos, es como decir, cuando fui conociendo las cosas, dije, pero esto es obvio. ¿Cómo puede ser que te enseñen tan en contra de lo obvio? ¿No? En el afán del humano, de la razón, ¿no? Lo que perdió fue su ser de naturaleza, ¿sí? Es como si suponemos que porque hoy estamos evolucionando la posibilidad de elegir el género, no dejamos de tener una naturaleza sexual. No es ni bueno ni malo, pero es una naturaleza que es me interesa que indivisible. desarrolles un poco más esto de cómo estos 365 días con Matías y Stefano te llevó como al mapa, al cuadro sinóptico, a dibujar las láminas, y también cómo llegaste a esta conclusión de que la dualidad en realidad no es una falsa dicotomía, sino que se construye el tercer término, digamos, ¿no? A partir del opuesto, a partir de esto o esto. Bueno, ninguna de las dos, sino algo por encima de las dos, que conecta las dos, que vincula las dos, como más como una, bueno, si querés contar un poquito de eso también, cómo llegaste, ¿no? Después de ese proceso con Matías y Stefano, y qué pasó con esta dualidad, qué pudiste ver ahí. Bueno, en principio, bueno, como te digo, empecé a hacer láminas. No, en el mes de Libra trabajamos las 30 dualidades. Ahí, a partir de esto, yo digamos, con Matías, entiendo la cosmovisión de lo que es vivir, de lo que son las cosas, de lo que son los elementos, que en realidad cada uno de nosotros tiene una perspectiva que mira lo mismo desde otro lugar. Es como decir, si todos estamos frente a un sorullo de la vereda, malísimo el ejemplo, pero me pareció ese, ¿sí? Muy buena la palabra El de la utilizada puerta, igual. o sea, perdón, pero bueno, esa es mi manera, pues soy muy coloquial. El dueño de la casa va a decir, de vuelta me cagó el perro de un vecino, ¿sí? El del laboratorio va a investigar qué comió el perro. Cada uno, ¿sí? Claro. O sea, el otro va a decir, uy, está descompuesto, pobrecito, el perro debe estar muy mal, el dueño no lo cuida seguro. No sé, cada Sí. uno, ¿sí? Y eso está en nuestra naturaleza, no solamente en nuestra construcción. El psicólogo, digamos, de alguna manera ve qué es lo que le pasó a ese ser en la vida que hizo que sea de tal o cual manera, ¿sí? Pero no labura lo innato que tenemos, pero no es lo mismo cómo lo percibe un ariano a un canceriano, ¿sí? Y cuando digo Entonces esto, todo este método te dio una cosmovisión astrológica del juego en sí, así a empezó. ver, lo que me hizo entender que la astrología, el tarot, el I Ching, las runas, todas hablan de lo mismo, de un ciclo, ¿sí? Ah, Que tiene un comienzo, un desarrollo, relaciones y un final, ¿sí? Entonces, ahí lo que yo entendí que en realidad lo que me daba el árbol de Matías Di Stefano es como decir, si yo es el desarrollo de una semilla, empieza en Aries es el comienzo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esa energía. Yo no necesitaba entender astrología para que si yo lo ubicaba en los 12 pasos evolutivos de algo, entendía, digamos, el signo desde su emoción, desde su pensamiento. Yo me di cuenta ahí que la palabra, que yo había tenido mucho rechazo a las palabras de astrología porque no entendía en realidad lo que estaban queriendo decir, ¿sí? Eso es lo que a mí me cambió hiciste radicalmente. como una gran ¿Sí? integración también, ¿no? De varios sistemas, de varias cosmovisiones, de varios Empecé a ver elementos. que todos decían lo mismo en diferentes lenguajes, en diferentes culturas, Ujú. ¿sí? Y que también lo que todos decían, que a partir de la fecha y hora y día de nacimiento que vos tenías, también investigué el Cábala, de alguna manera vos nacías con una especialidad en un instante específico de ese ciclo, ¿sí? Wow. Es como si decís, bueno, yo nací
justo en el momento de la primavera donde la abeja me polinizó. No, yo ya soy, ya crecí, ya fui fruto, ya me caí, ¿sí? Y ahora estoy rezando porque haya mi semilla caído en una tierra fértil para ver si vuelve a nacer. No sé, Piscis, ¿sí? Como ese lugar, ¿no? Donde cada uno tiene un rol y Libra, ¿sí? Lo que me mostraba era que en el mundo humano, yo, si hay algo que los psicólogos, y no hace falta que sea psicólogo, simplemente prender la tele y darte cuenta que el mundo no es justo. El mundo no es justo, no sé cómo funciona, pero no sé si, o la justicia no es una justicia de este orden, ¿sí? Porque a gente le pasan cosas a un recién nacido que no, uno no puede adjudicar haber hecho algo malo para que eso le suceda. En todo caso, la causa de ese ser no le es propia, ¿sí? O si le es propia, tiene que ver con un orden distinto al que pensamos como son las cosas, ¿sí? Wow. Otra de las cosas que investigaba de chica, entender por qué yo tuve la suerte de esto y otro no la tuvo. No lo podía entender como un nene estaba pasando hambre y yo que era una nena estaba comiendo y a veces dejaba el plato con comida. Va, yo lo comía todo y me decían tacho de basura en casa pues comía todo. Pero porque también tenía esta conciencia. Y después, obviamente, cuando uno empieza a investigar lo del karma, no me dejó de parecer medio terrorífico, decir, wow, qué vida densa, ¿no? Evidentemente el purgatorio es este, porque acá estamos purgando lo que no vimos antes, es como la película El Hoyo, ¿no? Vos nacés en un piso, ahora si nacés con la inconsciencia de dónde venís y vas a estar en el primer piso y vas a devorar. En realidad, y si querés sanar tu karma, vas a acordarte que hay uno abajo y que si vos comes solo tu plato, al del fondo le va a llegar, ¿sí? Entonces, es como, eso es lo complejo, que el karma es el dharma. Bueno, sí, vivimos en un mundo complejo. Ahora, si es un juego, quiero aprender a jugarlo, porque si no sufro el juego. E insisto, y soy una agradecida, ¿Y ¿sí? ahí qué Entonces, pasó? Cuando llegaste a esa conclusión de decir, bueno, integro toda esta información, tengo todas estas convulsiones, me doy cuenta del sentido de la astrología, el sentido profundo, el camino del tarot, el camino del I Ching, de la música, de las notas musicales, de... ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Empezaste a escribir? ¿Dijiste, esto tengo que compartirlo? ¿Qué hiciste con las láminas? ¿Cómo fue ese proceso inicial de decir, uy, mirá, me doy cuenta de todo esto, ¿qué hago con todo esto, no? ¿Cómo fue esa Ángeles de ese momento? ¿Qué pasó ahí, no? Y en qué época también te agarró? bueno, bueno, a ver, primero fue un desarrollo de justo de muchos años. Si me decís hace cuánto, yo sentía que tenía piezas de un rompecabezas y todavía no entendía qué estaba haciendo. O sea, yo Ujú. descubría, no sé, de chica me había llegado a mis manos el I Ching y lo tiraba y mi padre y no sé qué. Digo, después en la pandemia, como soy muy TDAH y estaba inquieta y empecé, tenía las cartas de tarot, me puse a dibujar una carta de tarot mientras atendía porque quería estar en movimiento. Y de pronto me encontré dibujando todas las cartas de tarot y escuchando la explicación de cada una y dije, dije, acá todos están diciendo lo mismo. El Cábala, lo mismo. Vos tenés una función de tu hora de nacimiento, te dice cuál es tu escena, cuál es tu partida. Yo venía haciendo constelaciones, no constelaciones, registros akáshicos, pero el otro me sacaba la información. Atendía a mi clínica y digo, la información está en la partida de cada uno, más allá del fundamento. Vos naciste en tu, en tu, en tu, en tu registro, digamos, ¿no? En tu propia escena. Pero yo no me alcanzaba con que yo lo entendiera. Yo quería que justamente los consultantes, jugadores, personajes, ¿no? Supieran cómo funcionaba, porque también entiendo que es un trabajo, es un desarrollo muy profundo que uno hace sobre uno mismo. Yo lo que veía que todos hacían un shopping espiritual, como decía Darío, mi ciego vidente, ¿no? Que fue un gran guía espiritual en un momento, donde todos iban a probar cosas y a vos te daban información, pero no entendías qué tenía que ver con tu cotidianidad, con tu vida real, porque vos no adquirías esa información de manera autónoma, sino otorgada por alguien que canalizaba y entonces, que ojo, es súper importante. Pero yo quería desarrollar un método que al ciudadano a pie, a mí, que no entendía un carajo de esto y que no canalizo, como que poder obtener esta información, ¿no? Mira, lo cuento y me desespero porque es parte de mi objetivo, la autonomía, porque si no,
uno depende mucho de la interpretación del otro. Y cuando yo rompo un poco con lo que creía que me habían enseñado que era lo correcto, y me di cuenta que los humanos somos tan fáciles de influenciar, tan fáciles de influenciar. Los niños le creen a Papá Noel que existe y nadie, ningún niño duda si un padre le dice eso, como también le creen si dice que él es un tonto y casi como le cree cuando le dice que él es un genio. Y por ahí, a ver, ¿Cómo hiciste y para ahí tomé no, cómo conciencia. hiciste, claro, para no volverte loca? Porque con tanta información, con tanto descubrimiento, con tanta Acá estoy. revelación. ¿Qué- ¿Cómo te autorregulaste, digamos, ¿no? ¿Qué hiciste con todo esto que te bajó, te llegó? Vos creés que no canalizás, pero esto es, bueno, una investigación, pero también hay información que pudiste traducir en un método que al mismo tiempo se lo querías convidar al mundo y democratizar esta cuestión de no necesito depender de alguien para entender cuál es el sentido de mi vida, pero al mismo tiempo sí, poder nada, escribirlo, poder dibujarlo, poder compartirlo, bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Esto de comunicarlo en este momento. Bueno, a ver, en principio creo que mi familia, nada, la familia de uno, que es como ese lugar donde uno es hora de comer, es hora de dormir, es hora de pensar. Obviamente esto es mi pasión, es mi pasión personal, profesional, yo qué sé, es como eh, eh, ese es el tema de cuando uno trabaja de lo que lo apasiona, no trabaja. Ese es como, Mm, ayer estábamos con Romy y habíamos empezado a cranear cierta información y estábamos a las 9 de la noche preguntándole a la inteligencia artificial cosas y le decía, bueno, chau, te corto, lo tengo que cocinar. O sea, y yo veía que la tropa, mis dos hijos varones y mi marido, ¿cuánto falta? Ya está, ya. ¿No? Es como, creo que la locura no es tanto la información que bajo, sino a veces volver a la 3D y bueno, y entender que también que la oportunidad que se tiene al vivir, ¿no? Al vivir. En la condición que le tocó, ¿no? El otro día hablaba con mi hermana, que está ahí medio en un quilombo, ¿no? Y ella es taurina, entonces, bueno, vos sos taurina, claro, vos el cambio encima entre que por naturaleza te cuesta un huevo y encima los traumas que hemos tenido en la vida con los cambios que siempre fueron para un quilombo. Entonces, y ella me dice, ¿qué? ¿Vos lo que me querés decir es que yo tengo una cuestión natural con la dificultad para cambiar? Y fue como que decirme, ay, qué tranquilidad, o sea, no lo tengo que cambiar. Y como en todo caso tengo que ver cómo lo acompaño si hay un momento que tengo que cambiar, pero no está mal ser así, es mi claro, naturaleza. Y claro. ahí cuando me decían eso dije, wow, claro, es esto lo que a uno le permite entender esta concepción humana, que tenemos una naturaleza innata que hace que seamos el observador que somos y en todo caso la realidad la miremos en función de una determinada manera, no como buena o mala, sino como depende, Ujú, ¿sí? ujú. Depende de la hora, depende del momento. A ver, ¿está mal tomar vino? No. ¿A las 10 de la mañana? Sí. ¿A las 10 de la noche? No. O sea, ¿Y en todo cómo, caso hay otra. Sí. no, y volviendo a lo que te preguntaba recién, cuando vos, me imagino que después de todo este proceso, de todo este año con Matías Di Stefano, esto de unir las piezas, esto de las láminas, de dibujar, de empezar a probarlo en tu terapia, en tu consultorio, ¿cómo fue ese paso en el que dijiste, esto se lo tengo que contar a alguien, digamos, ¿no? Esto lo tengo que compartir, esto lo tengo que ordenar y darle un estilo de libro, de juego, de forma, de método, de video, o sea, ¿cuándo pasaste como a la acción de decir, bueno, listo? Soporté el envión de no volverme loca, como vos decís, me regulé con la familia, con la vida en la tierra, etcétera, pero esto el mundo lo tiene que conocer, digamos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy acá. ¿Cómo fue ese proceso, esa transición? Eh, Creo que cuando este año es como empecé, el desarrollo tenía como es esto, primero hacía el reloj del helicóptero, después la hélice, pero tampoco se entendía Mm, demasiado bien. Yo también lo que hice fue bajar una información que yo como disléxica, que es lo visual, me es mucho más fácil de procesarlo. Yo en principio lo hice como una manera para mí de procesar la información de una manera más fácil, más tangible, ¿no?
Después empezó como a decir, bueno, wow, está bueno, realmente creo que es un material que permite entender, no sé, para aplicada a entender la astrología o este proceso evolutivo natural que tenemos todos y la pieza que somos para Jardín de Infantes. De pronto empecé a darme cuenta que mi estética también era una estética casi naif, ¿no? Porque también empecé a dibujar y bueno, me empecé a reconocer también como artista. No me gusta, pero sí, empecé a dibujar, yo de chica dibujaba mucho y lo que sí y empecé a darme cuenta que mi dibujo es conceptual, yo dibujo conceptualmente. Tengo dibujadas las 30 láminas de las 30 dualidades de Libra de Matías Di Stéfano, digamos, donde vos leías ese concepto y tenías que dejarte llevar y dibujar lo que vos querías para representar esa dualidad. Nada, es como fue también entender que la dualidad no es algo con lo que tenemos justamente la neutralidad, también entendí que la dualidad en realidad es un triángulo y es una geometría, y que el desafío que tenemos de época es el tercer término, que es la integración, ¿sí? Y que encima, justamente, si querés, la tesis final es que somos un átomo consciente, porque todo empieza en un átomo, y un átomo como es la estructura del átomo, ¿sí? Positivo, negativo y neutro, Wow. ¿sí? Bueno, mira, nos Entonces, queda un minuto para compartir y para invitar a jugar, porque en los próximos videos vamos a empezar directamente a hablar de este juego. Así que, ¿cómo nos podés dejar ahí con las ganas de más, con las ganas de querer estar en las próximas conexiones, de saber cómo se juega? ¿Qué nos podés decir para ahí darnos hambre? bien, a ver, lo que los invito es a contarte, ¿sí? Cómo podés descubrir cuál es el juego de tu vida, cuál es tu partida, cuál es tu avatar, cuál es tu contexto, cuáles son tus vínculos y bueno, y entender justamente como Jumanji, en vez de estar viviendo una partida que ya empezó, empezar a ser consciente de la partida que querés armar. Y para eso nada, te invito a ofrecer tu material, tu fecha de nacimiento, tu día, saber en qué rama estás del árbol de Matías Di Stéfano, cuál es tu avatar, desde dónde percibís la realidad y bueno, y jugar la partida hacia adelante y ya no tanto tirado hacia atrás. Así que bueno, esa es la Wow. apuesta. Muchas gracias, ¿Eh? Ángeles. Nos vemos.